Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras, tanto habladas como escritas, y cómo éstas afectan nuestra salud mental, emocional y nuestra fisiología también. Y cada tanto tenemos invitados especiales. Hoy tenemos con nosotros a mis queridos amigos y colegas instructores del método Ciclopea, Carolina Díaz y Alejandro Cuevas. Vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de ellos. Entonces, primero, Carolina Díaz es chilena, es abogado, madre de una hermosa niña, fue jueza, de hecho ejerció durante 16 años estas labores legales, pero también es terapeuta floral, es maestra en Reiki y formada en constelaciones familiares. Hoy es instructora del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Alejandro Cuevas es chileno, padre de 4 hermosos hijos, es titulado como médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 97, 1997, y es especialista en psiquiatría titulado en la Universidad de Chile del año 2000, en el año 2000. Es además ahora instructor certificado del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, y ambos son además instructores de los talleres de profundización del método Ciclopea. Entonces, qué rico tenerlos aquí. ¿Cómo están? Bien, Berito, muy agradecido de la invitación, de verte a la distancia, pero sabiendo que no estamos separados y súper orgullosos de poder compartir este espacio contigo. Qué bueno. Muy bien, Vero, muy honrados de esta invitación, muy felices de verte. Muy bien, muchas gracias también. Muy feliz de verlos a ustedes también. Vamos a empezar con algunas preguntas que les quiero hacer así en el sentido profesional, del antes y el después, ¿no es cierto? Eh, claro, tú eres abogado y fuiste jueza, ¿no? Entonces, ¿cómo era para ti estar en ese ambiente digamos, cuello y corbata, ¿no? Y de tanta, podríamos decir, tantas cosas que pasan en el mundo que tiene que ser juzgada, que tiene que ser, pasar por todas las cosas legales de los países o de tu país, en este caso de Chile, ¿cierto? De nuestro país. ¿Cómo fue para ti estar en ese ambiente? Mira, la verdad es que más cuando entré al método Ciclopea me di cuenta lo difícil y duro que podía estar ahí, porque de alguna forma para mí fue un ambiente natural, porque mis padres trabajaban en tribunales y yo crecí yendo a tribunales. Entonces, de alguna forma era algo normal para mí. Y cuando yo me tuve que sentar en ese asiento para tomar esas decisiones, ahí recurrí a un maravilloso ser que me hizo terapia floral, porque yo fui muy joven juez, porque en Chile tú sabes que hubo una reforma procesal penal, se cambió del sistema escrito a la oralidad. ¿Eh? Pasaba todo muy rápido y yo tomaba la decisión y luego pasaba mucho tiempo cuestionándome porque sentía que no estaba preparada para influir en la vida de personas que estaban casadas, que tenían familias, que eran como grandes, porque yo era muy joven. Entonces recurrí a la terapia floral, donde una señora, una mujer muy sabia, me ayudó a comprender en ese momento que siempre es el padre, madre, nosotros quien hace la obra. Y que los errores no existen realmente sino que son experiencias. Porque tú sabes que todas esas cosas que nosotros podemos incorporar realmente desde el método, también las habló Edward Bach, el de las flores. Mira, qué increíble. Entonces, realmente, Sí, sí, sigue, sigue. perdón, realmente, luego yo
fue el sentimiento de servicio. De hecho, me acuerdo que uno tiene que postular y cuando postula a la Academia Judicial, luego que uno se titula de abogado, tiene que escribir una carta de por qué quiere entrar al Poder Judicial. Entonces, y yo recuerdo que era muy breve, pero en definitiva era porque yo quería servir y quería ayudar desde esta como justicia humana a dar a cada uno lo suyo. Ya, mira, qué increíble. ¿A qué edad fuiste juez? 26 años. Bien joven, bien joven. ¿Ah? Oye, ¿y tú me Mm. dijiste entonces que lo que te sostuvo fue la terapia floral? Que Sí. bastante, yo también soy terapeuta floral, no practico hace muchos años, eso sí, Ah, pero me encanta, me encanta. Así que me parece una buena manera de mantenerse balanceado en un ambiente así. Súper bien, me encantó. Oye, Alejandro, Ale, mira, tu profesión tampoco es fácil, porque tú eres médico psiquiatra, ¿cierto? Entonces, ¿qué te ayudó a transitar esta profesión antes de que tú tuvieras todas las herramientas espirituales que tienes ahora? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Sabes qué? Esto es lo mío y aquí estoy y cómo puedo ayudar a estas personas. Bueno, cuando uno elige la profesión que tiene, generalmente uno no tiene plena conciencia acerca de sus, por así decirlo, potencias, sus talentos, y sí tiene ciertas afinidades. Entonces yo siempre tuve una afinidad por la biología, ya, por la ciencia, o quizás a lo mejor no tenía tan desarrollada la conciencia de que podía tener otro tipo de potencias, como las potencias artísticas, matemáticas, etcétera. Sí, sí también era muy deportista, pero en el momento de tener que tomar una decisión de saber qué quería hacer en la vida y en qué quería desarrollarme profesionalmente, claro, obviamente que iba ligado a las ciencias y en ese sentido, y ahora tomo plena conciencia de que era lo que te llevaba, era también, como dice la Caro, este sentimiento de servicio, pues, de servir, de acoger, de ayudar al otro, de ocuparse de ciertos aspectos del otro. Entonces, obviamente que ahí aparecen las profesiones de la línea de la ciencia, que podía ser ya sea enfermería, medicina, química. Entonces, y tampoco eran muchas las opciones, también la psicología. Y como tuve la posibilidad, siempre me llamó mucho la atención la medicina. Entonces yo en general elegí la carrera de medicina con ahora entiendo, con este sentimiento de servir, pero no para ser psiquiatra, sino que para ser médico y a través de ese rol poder seguir este sentimiento de poder ayudar y servir al prójimo, ¿ya? Y en el transcurso de la carrera, entonces cuando pasé en cuarto y quinto año por el ramo de psiquiatría, ahí como que se me abrieron los ojos y vi que a la vez como a mí me gustó ese ramo, también vi que tenía posibilidades y tenía ciertas cualidades que también me hicieron ver mis profesores a cargo y como ahí que se fue delineando esta posibilidad de poder llegar a ser psiquiatra. Así que ese fue, ahí me di cuenta que por ahí iba mi camino. La otra opción era la ginecología, la obstetricia. ¿Ya? Eran como mis dos ámbitos, ¿ya? Pero al final, claro, tuve que decidir determinar y ahí terminé especializándome en psiquiatría. Oye, me gusta mucho lo que ustedes dos han dicho en el sentido de que ya tenemos una primera palabra aquí. Servicio. El servir eh, eh, es sumamente importante en el sentido de cumplir el propósito de uno, encuentro yo, ¿no? Más que lo que se conoce de repente en todo el mundo, que servir es como hacer algo por alguien, por qué sé yo, porque sí, o por una
por plata o por lo que sea, sino que esto tiene que ver con un llamado interno, este servicio. Entonces, eso me gusta mucho esta palabra. Qué bueno que salió a colación, ¿ya? ¿Te puedo dar una cita? Una cita de la vida de los maestros, de Bert Spalding, que en ese libro dicen que el servicio es lo que le da propósito a la corriente de vida. Maravilloso, maravilloso. Totalmente de acuerdo porque eh, eso es lo que en el fondo todos deberíamos aspirar, ¿no es cierto? Hacer las cosas que nos gustan y que beneficien a otros también, no solamente a nosotros mismos, sino que a los demás, ¿ya? Yo veo entonces que ustedes tienen dos profesiones que son súper mundanas, súper del mundo, ¿no es cierto? Súper así como para ayudar y todo, pero que en algún momento de sus vidas ustedes decidieron tomar un rumbo diferente, pero que además pudieron como tener o amalgamar con lo que ya hacen, ¿no? Con estas profesiones que ustedes tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los llevó a ustedes dos a la parte espiritual? Que en realidad todos somos seres espirituales, pero para que la gente lo entienda, digamos, ¿qué los llevó a ustedes a desarrollar ese aspecto en ustedes? Mira, en mi caso, soy lo que nosotros en el seminario definimos como una buscadora. Siempre estuve buscando y fui turista espiritual. Entonces, lo que tú nombraste al principio, como el Reiki, todo eso es una pequeña parte de todas las cosas en las que estuve indagando. Pero yo no sé cuántas veces me leí, creo que se lo dije incluso a otra instructora amiga en una entrevista, no sé cuántas veces me leí El arte de amar de Eric Fromm, porque yo tenía claro que no sabía lo que era amar y yo trataba de comprenderlo. Y, y lo otro que estuve leyendo muchísimas veces era el Kybalión con sus 7 leyes, con sus leyes espirituales ahí en que eh, no sabía cómo salir de la polaridad. Porque ahí en el Kybalión te dicen que tú puedes salir de ese como acierto y error, como de esa polaridad. Pero, y yo leí y leía, y claro, decían, hay que hacerlo desde un plano superior, por causación. ¿Y eso qué es? Y eso me lo resolvió el método Ciclopea. ¿Qué te convertiste en instructora? Una tarea de mi plan de vida que descubrí en un ejercicio maravilloso que tú sabes cuál es el más profundo, el más transformador del método Ciclopea. Y ahí Por decidí, eso. ya. ¿Y tú, Ale? ¿Cómo llegué a la espiritualidad? En el otro polo de la Caro. Ah, no teniendo ni siquiera plena conciencia de lo que significaba la espiritualidad en sí, porque uno la confunde con la religiosidad Mm. y eso tiene que ver con la cultura en la cual uno nace nomás, ¿ya? Entonces nosotros nacimos en un país, como tú, en un país plagado de esta religiosidad cristiana, bajo la religión católica, y entonces uno cumple ciertos ritos inspirados por los padres, por el colegio, Mm. ¿ya? Por la universidad en mi caso, yo estudié en la Universidad Católica, y uno sigue como esas reglas, pero... Y entonces en mi vida de deporte y dedicado a los estudios, después mi profesión, llega la instancia de que mágicamente una persona que me quiere mucho me engaña y sin que yo supiese, por
por la intuición que ella tenía de que si me ofrecía la oportunidad de participar en un taller espiritual, en un seminario espiritual, entonces yo lo iba a negar y le iba a decir que no. Entonces me engaña mágicamente y me pide un préstamo de dinero y entonces ella me inscribe en este seminario del método Ciclopea de Fresia Castro y, y entonces hago un seminario bajo la circunstancia de que me dice que no me van a devolver mi dinero. Entonces yo llego de esta manera a conocer esta instancia y que obviamente que como a todo ser que llega a este seminario, a uno le remueve memoria, le resuenan muchas cosas, ve la vida de una perspectiva muy distinta, como que se amplía la visión de las cosas y entonces en ese momento tomo conciencia de la profundidad y de los seres que somos en realidad. Y yo creo que asociado a esta instancia también de que estábamos hablando de qué es lo que me llevó a ser médico y psiquiatra, con este sentimiento de servicio, entonces paso a ser un transmisor de esta información para con mis pacientes, ¿ah? Donde ya mi rol de psiquiatra entiendo que empieza a tener una profundidad mayor y sin que ellos supieran empiezo a transmitir esta información, empiezo a recomendar que hagan este seminario y, y entonces este sentimiento de servicio se potencia en realidad. Entonces yo siempre digo que eh, esto me ayudó a ser un mejor médico, a poder potenciar este rol que yo tenía, que no significa que yo antes lo hiciera mal. Me parece que lo hacía bien, pero ahora tenía una potencia mucho mayor. Así que de esta manera, en que reconozco, ahora lo reconozco como también el aceptar el regalo de otro, ¿ya? Y confiar, tener fe, ¿ya? También reconozco ahora en mí haber dado el paso para poder aceptar esto, porque al final uno podría haber dicho que no nomás, y por último pierdo la plata y no pierdo el tiempo ni nada. Y entonces ahora reconozco que también tuve esa inspiración de poder decir, ya, bueno, sí, cuando uno recibe un regalo, siempre tiende a aceptarlo, ¿ya? Porque por algo a uno le hacen un regalo, que generalmente es con una muy buena intención, entonces yo creo que mágicamente fue de esta manera en que conocí lo que uno llama espiritualidad, lo que me deja muy contento porque fue más sorpresivo y más mágico que como en general pasa y también pasa que era una búsqueda. Yo en realidad no estaba buscando cosas distintas, pero tengo la suerte de haber llegado mágicamente a esta instancia. Privilegiado por haber llegado directo Exactamente, sí. a esta instancia. Y el cómo y el por qué llegué a ser instructor también fue cumple como con el mismo patrón. Y aquí pasa porque en ese proceso en donde había que decidir ser instructor, entonces aparece una instructora del metro que se llama Verónica Sánchez, ¿ya? Que sin conocerme y conociéndome a través de las redes sociales me empieza a mostrar que tengo ciertas potencias que me pueden llegar a ser un muy buen instructor. Y también aparece otro ser que es mi psicólogo. Yo en ese momento estaba en psicoterapia y también causalmente este psicólogo conocía esta metodología y cuando yo se lo comento también me y me hace ver que puedo llegar a ser un instructor de esta metodología y así que más o menos guiado por esos dos personajes es que se me da el impulso a decidirme a ser instructor. Mira, que me alegra mucho haber podido darte ese impulso, que fue totalmente en realidad solamente viendo lo que tú escribías y lo ponías en las redes, y yo decía, pero ¿por qué esta persona no es instructor? Porque lo explica tan bien, decía yo, ¿no? Y de alguna manera sentí que tenía que decírtelo.
porque normalmente en realidad yo, por ejemplo, yo con la gente en las redes sociales no interactúo mucho en ese sentido porque tú no sabes cómo lo va a tomar la gente. Pero por alguna razón, que ya sabemos que a lo mejor viene de los altos, ¿cierto? Me tocó ese papel y me alegro mucho de haber podido influir en eso, porque gracias a que tú eres instructor, hay muchos otros seres que se han activado en esta fórmula, ¿cierto? Sí. Oye, qué bueno. ¿Y ustedes tienen alguna historia extraordinaria que contarme así acerca, pero como personal, así que les pasó con el método, o de alguien, si quieren, de alguien más, pero ojalá de algo que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Esto realmente es increíble. Yo creo que lo puede explicar mejor la Caro, pero le voy a dar el paso a ella, pero yo creo que lo más extraordinario que nos ha pasado es cómo se gestó y cómo nuestra hija, ¿ya? Porque a través de la aplicación de la metodología, uno no toma conciencia en los momentos, pero cuando uno revisa, la metodología fue súper importante para que se gestara nuestra hija. ¿Ah? Y entonces el hecho de que, claro, por su lado, aplicara esta metodología y pidiera asistencia, eh, siguiera señales, entre estas señales está determinado que había que asistir a consultar a un médico determinado, que se le dijera que este médico, sin que yo supiera, era conocido y amigo mío. Ella tampoco sabía el nombre. En el momento en que acudimos a él, me doy cuenta que era compañero mío de medicina en la universidad y que nos reencontramos después de más de 20 años en esta otra instancia y entonces empezamos este camino de poder buscar la gestación de nuestra Isidora, donde aparecieron muchas trabas, pero donde tuvimos esta determinación de que esto iba por muy buen puerto. Eh, yo creo que eso ha sido lo más extraordinario, lo más mágico y demostrativo desde mi punto de vista acerca de cómo incorporando nuestras potencias de forma ordenada a través de esta metodología uno puede crear la vida que quiere y en este sentido crear a nuestra hijita. Súper. ¿Cómo, Ay, no te escuchamos, ¿puedes repetir? cómo fue para ti la gestación de tu hija? Y entonces tú me estabas preguntando que cómo había sido la gestación de la Isi, como el proceso. Claro, ¿qué pasó? Lo que estaba contando Alejandro, ¿qué pasó? Ah, ya. Mira, habíamos estado 7 meses eh, intentándolo como naturalmente y entonces de pronto dije yo, bueno, está dentro de mi plan de vida en este ejercicio muy profundo, ¿no? Que era el método Ciclopea. Fue a preguntar, bueno, ¿está dentro de lo que vive o no? Y entonces, y si era de manera biológica o el rol lo iba a tener con niños adoptados, tú sabes, porque definitivamente el rol de padre o madre no tiene que ver con que sea un lazo sanguíneo. Y entonces, no, que sí, pero que tenía que ir como a un médico de reproducción y entonces que me tenían que hacer como una pequeña, yo veía que era como un pequeño, una intervención chiquitita. Entonces ya, y yo, bueno, pero ¿cómo voy a saber que es el médico adecuado? Entonces que iba a ser un amigo de Alejandro. Y mientras estaba en esta cocreación, eh, Alejandro no tenía idea. Entonces voy y le digo, oye, ¿y tú tienes algún amigo que sea especialista en reproducción? Me dice, uno, pero ¿sabes qué? No, porque trabaja en un hospital público, este amigo es ginecólogo, así que en realidad no. Ya, entonces yo empecé a buscar muchos médicos, muchos. Entonces, no claro, porque ahí viene la humanidad de uno que quiere tener hijos, que quiere tener hijos, que quiere tener hijos. Entonces Alejandro
Yo había pedido ahora 3 doctores y me dijo, no, uno. Ya. Entonces yo dije, a ver, ¿cuál? Y puse las fotos, pues, y había una foto como que se me venía encima y dije, ya, este. Y lo elijo. En todo caso yo decía, pero ¿cómo se la cadena no se equivoca? Pero bueno, ya, seguí. Y entonces Alejandro me pregunta cómo se llama el médico, pero estoy hablando como de un día antes de ir. Entonces yo le dije, bueno, fulano, y me dijo, parece que y yo lo miro así, ¿cómo? A ver, muéstrame una foto. Y le muestro la foto que salía en la web de la clínica. Oye, pero este fue compañero mío en la universidad. Y jugamos 7 años básquetbol por la Universidad Católica. O sea, no solamente eran compañeros de medicina, sino que habían jugado básquetbol, equipo de cooperación. Entonces, ay, dije yo, si la cadena no se equivoca. Y llegamos y claro, el médico lo ve, se abrazan, gritan ahí. Lo quiero un poco incómodo a veces porque resulta que se ponían a hablar de básquetbol cuando yo iba a hacer toda la sesión el médico. Y bueno, finalmente en este proceso también aprendimos mucho de humildad creadora, de comprender cómo realmente los niños vienen a buscar voltaje. Estos niños que se van rápido porque en este proceso él decide y dice, no, vamos a hacer un in vitro. Entonces yo dije, wow, porque había una pequeña intervención que mostraban. Si vamos a hacer un in vitro, ok, nos saltamos todo. Y la primera niña no afirma y no se implanta, entonces no estaba embarazada. El asunto es que esto nos comunica el doctor el día antes de un seminario de activación interna de la glándula pineal. Dios mío, entonces dije, bueno, hay que ir a la caverna porque estábamos devastados. Claro. Entonces quiero ir a la caverna porque necesito subir, o si no, no voy a poder entregar el seminario en el voltaje que corresponde. Y entonces voy acá y aparece un ser maravilloso y me dice, mami, está todo perfecto, yo vine a buscar voltaje. Entonces ahí comprendo, porque uno puede escuchar muchas veces, uno haber escuchado a la fresia, y realmente que cuando estos niños pequeños se van, cuando a veces existen abortos espontáneos, vienen a buscar realmente voltaje. Entonces, y ya está a lo que vinieron. Bueno, entonces con esa un poco de comprensión pudimos hacer el seminario, salió todo perfecto, fue muy especial. Y entonces, pero nos determinamos, no, vamos. Y Alejandro, sí, dijo el médico, como yo tenía las hormonas muy arriba, aprovechemos este estado y seguimos. Isidora. Ya. Ahí Y ahí salió todo. se pegó un poquito. Entonces ahí nació, ahí concibieron a la Isidora, salió ahí de eso, perfecto. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Es realmente una historia extraordinaria, ¿cierto? También de fe y de certeza, ¿cierto? De fe y de certeza. Sí, lo que no significa que sea, porque cuando uno lo cuenta, parece como un poquito como lúdico, idílico, ¿ya? Sin embargo, el transitar eh, es, muchas veces aparecen estas trabas que hacen que uno pierda la fe, pues, pierda como esta certeza o tambalee. Y sin embargo, cuando uno se da cuenta que el sentimiento es como alto, ya no uno se agarra de eso, pues se afirma de eso, eh, y sobre todo, y ahí se ve como uno en pareja avanza mucho más. ¿Ya? La Caro tuvo que dejar de trabajar en ese momento, hace muchas veces reposo, ya cuidarse mucho. Me tocó estar ahí como sosteniéndola. ¿Ah? Después, momento de nacer, la ICI nos pilló justo en la situación de pandemia. Me recuerdo. ¿Ah? La ICI nació de urgencia.
bajo todo este contexto, con la Carol Feldman, De eh, duelo. de 15 días, claro, duelo. la gestación, claro, 15 días antes había partido mi padre, que yo siempre digo mi primer amor. claro. Entonces, eh, claro, uno parece como idílico, pero fue todo un aprendizaje completo. La Carol no pudo, nace la Isi, la Carol no pudo tocar a la Isi después de 15 20 días No, de claro, piel a piel. sí. eh, y entonces no es que es como bonito igual porque en el presente uno actúa, se embarca con esta determinación y sin embargo cuando uno lo revisa dice, ¿cómo pasamos por todas estas instancias? Gracias al método. Y claro, pues entonces después uno puede comprender más que entender que hay algo mucho más que te sostiene y que te impulsa a seguir. ¿Ah? Entonces, pero esa experiencia, claro, uno la trata de intelectualizar, de racionalizar, y se da cuenta que sí, que es muy importante, pero hay algo muy superior y hay un sostén mágico que no se ve Claro. y que es lo real, que es lo que uno dice, chuta, tiene mucho sentido y esto tiene una solidez tremenda. Claro, ¿Y sabes qué, Belén? También yo puedo decir que el punto en que esto ocurre, en que logramos co-crear a nuestra hija, yo creo que cuando yo comprendí, porque Alejandro lo tenía claro, porque él ya tenía 3 hijos, cuando yo comprendí que realmente la maternidad era un rol de servicio, otro más, así como estas profesiones que hemos transitado, era otro acompañar a otro tremendo ser a que cumpla sus propias tareas y que su propio plan. sí. Mira, lo que ustedes me están contando me llega como bien profundamente porque no es solamente el practicar este método y el co-crear una situación o co-crear otro ser, sino que es también todo el proceso que se vive y todos los aprendizajes, como ustedes dicen también, y también es el ser capaz de mirar hacia atrás y de darte cuenta de la asistencia que todos nosotros como seres humanos tenemos. Porque no es solamente a través de la práctica del método, sino que también todos nosotros como seres humanos tenemos una asistencia divina, no sé, tú le puedes llamar ángeles, le puedes llamar de cualquier manera, pero que está ahí y que nos va guiando. Lo que pasa es que nosotros tenemos más conciencia de eso, ¿no? También por las profesiones que tenemos y todo eso, ¿no? Entonces, eso nos ayuda más. Yo también he tenido esos episodios cuando tuve uno de mis niños enfermos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, esas certezas, te las va dando la vida en el momento mismo, pero también después las puedes ver hacia atrás. Entonces, eso ayuda a que tu fe sea grande, diría yo, ¿no? Sí, Grande en Mm. fe. tal cual. Oye, ustedes, yo quiero saber una cosa así súper, súper copuchenta, así como decimos en Decopu. ¿Cómo se conocieron ustedes? Hoy nosotros nos conocimos en un retiro, 3 días fuera del tiempo, en la Semana Santa del 2016, con Frisia Castro Moreno. Ya, Y nuestro primer encuentro fue como me cargan los abogados, me cargan los psiquiatras, nos fue muy simpático. Pero después como que nos empezamos a hacer, como decimos en Chile, buenas migas, como buena onda en los distintos talleres, porque asistíamos a todos los talleres de Fresia o de otros instructores que impartían el método. Y después justo coincidimos en la formación de instructores. De ahí como que nos hicimos más amigos. Así que así fue. No fue amor a primera vista. no, pero qué linda historia. Bueno, yo sé que ustedes se casaron hace poquito, ¿ya? Así es que me alegro mucho por eso. Ya les voy a ir a dar un abrazo allá a Chile. Eh,
Cuénteme un poco qué significa para ustedes unir estas historias familiares, porque el Ale tiene otros hijos también. ¿Cómo es esta dinámica familiar nueva que tienen ustedes? Oye, fue súper fácil, Vero, porque la verdad que los hijos de Alejandro son maravillosos. Entonces, desde el día uno, yo estaba nerviosa. Yo estaba nerviosa porque uno escucha historia de los hijos anteriores y todo eso. Pero ¿sabes qué? Ahí me sirvió un poco las constelaciones familiares, Ya, porque hay un maravilloso libro de John Garriga, un constelador español, que dentro del decálogo del buen amor en la pareja, uno tiene que aceptar en este orden humano que en este árbol genealógico antes estuvieron ellos. claro. Entonces ellos están antes que la que viene llegando. Entonces, claro, yo la respeté en su lugar, pero ellos me abrieron los brazos, siempre, 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 siempre. Así que fue fácil. Qué bueno eso, qué bueno. Sí, sí, de hecho, mis tres hijos tienen 26, 24, 22 y pronto a cumplir 23 el tercero. Ya no puedo decir el más chico porque la más chica ahora es la, La es la hice. ICI, ¿ya? Y, y ellos son como bien, no porque sean mis hijos, pero son, bueno, obviamente que comparten muchas características mías, ¿ya? Entonces no son como muy expresivos de sus emociones, ni muy afectivos, sin embargo, y eso se nota en la relación que tienen la ICI con ellos. Entonces se une más al mayor que el Nico, que es más querendón, más le gustan los niños. El Nacho, que es más ingenieril, es más cuadrado. Él es más aprensivo, entonces él se preocupa de que si anda con casco no andando en bicicleta, que no se vaya a caer. ¿Ya? Organiza los regalos. Entonces él es el operativo. Y el Seba, que es el más como tímido, el más como... sin embargo, es el que más como que noto yo que quiere acercarse a ella, entonces ella recibe amor de distintas formas Claro. y en relación a la Isi y en relación a la Caro han sido como un tremendo sostén y han potenciado nuestra relación porque han acogido muy bien la Caro y la Caro también a ellos. De hecho, el testigo, padrino de nuestra boda fue mi hijo mayor. Entonces, como ya es un tremendo símbolo del apoyo que uno puede recibir, porque uno lo nota, y también en el transcurso de la ceremonia, también uno notó la emoción de ellos, ¿ya? Y entonces eso habla como muy bien de cuál ha sido el rol que ellos han tenido, así que y sin estar muy ligados a la espiritualidad como yo, a esa edad, salvo el mayor que ya hizo el seminario, ¿ya? Han sido como a su manera un tremendo apoyo y sostén para nosotros. ¿Ah? Me estabas contando, Caro, de que el lunes es el cumpleaños de la ICI y que todo esto que estamos hablando se... Todo esto fue hace 3 años, durante su gestación. Y a propósito como del sostén y el apoyo que siempre nos han dado los niños del ALE, como estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados, finalmente los primeros que, aparte de mi mamá, que en ese momento vivía con nosotros, los primeros miembros de la familia y de la familia Alejandro que conocieron a la ISI fueron los niños, los tres. Ellos vinieron igual, no les importó nada, atravesaron Santiago y llegaron. ¡Ay, qué increíble, qué lindo todo lo que me cuentan, porque estaba precisamente pensando en todo lo que significa unir familias así de esta manera, pensando en toda la separación que existe en el mundo, en toda la separación que existe de repente en familias como la de ustedes, y que tiene que ver con el no abrirse a recibir a otros seres en la vida. Ahí está la palabra recibir también, ¿cierto? De cómo tú recibiste el regalo de tu amiga Ale, el cómo recibir a otros, ¿no?
Entonces, me gusta mucho eso que están contando, lo encuentro precioso, precioso, ¿ya? Oye, y no podemos en esta historia no mencionar a nuestra gran amiga instructora en Brasil, Kelly Rapp. Bueno, ella es brasileña, pero es la única, tú sabes, autorizada para dar el método en portugués. Sí, Que como yo estaba en la UCI, ella fue a buscar a la ICI. wow, Estábamos en plena pandemia. Imagínate, se trajo el protocolo, era que tenía que estar 3 días allá en incubadora haciendo el PCR. Y entonces al tercer día le tuve que hacer un mandato escrito y se trajo una niña de 3 días acá a la casa, increíble. con puro amor, por puro servicio, todo. Sí, sí, bueno, la Kelly es un ser muy especial, es un amor también, es muy, muy especial. Qué bueno contar con ese tipo de amigos, ¿cierto? Y cuando estaba, acuérdate, ahí en la UCI, también te escribí pidiendo auxilio Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Ahí estuvimos haciendo algunas afirmaciones, decretos, ¿cierto? Con la Isa Puch también, con la ISAPOT. sí, también, me acuerdo. Qué bueno. Oye, bueno, y esto yo se lo pregunto a todos mis invitados, es ¿qué palabras han definido su caminar? ¿Ya? Porque este podcast es el podcast Palabras Luminosas, y que a mí me interesa mucho esto de las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué palabras han definido el caminar de ustedes? Yo creo que determinación ha sido una gran palabra, tanto como pareja como instructores. eh, Porque es precisamente de lo que hemos estado hablando ahora, que no desistimos, aunque aparentemente todo el escenario pudiese ser adverso, seguimos adelante. Y sabes qué, yo creo que desde los dos lugares también la admiración. Por ahí estuve buscando ahí una etimología de la admiración, pero es como ese sorprenderte cada vez del otro. Así como, no sé, pues cuando un niño chico está abriendo un regalo y se sorprende, entonces yo, cada vez que pasa el tiempo, que ya no sé cuántos años llevamos con Alejandro, pero tampoco son tanto, y resulta que me sorprende, me admiro de él, de su sabiduría, como cosas que a mí me encantan de Lali cuando dice que no mire lo que me falta, sino que mire lo que he avanzado. Y eso yo se lo he podido transmitir, esa sabiduría, a muchas personas. Entonces, como que eso me pasa, que yo creo que como pareja y como instructores, hemos sido determinados en formarnos como instructores, etcétera, y eso, yo creo que serían las dos básicas, las más importantes. Sí, desde mi visión, que tiene mucha relación con lo que dice Caro, está el perseverar, ¿ya? El ser perseverante, no importa las dificultades y las trabas, como continuar, sostenerse, determinar, mantenerse. Y yo creo que eso refleja un poco mi accionar desde chico, desde que era deportista y avanzar después en la carrera, que no es una carrera fácil, ¿ya? También el poder entender que hay un objetivo mayor, después, después el abrirse a esta posibilidad de incorporar este nuevo rol al ser instructor. Después plantearme una vez ya conociendo a la cara y tener hijos, el perseverar y continuar y darme la posibilidad de nuevamente ser papá. Ah, el, el optar a volver a comprometerme con Caro en esta instancia de seguir como pareja, pero ya comprometido a través de este rito que es casarse.
Y entonces entiendo que que es perseverancia, pues también es como nosotros decimos, cuanto más se te dé, más se te exigirá, y cuanto más te fortalezca, más lejos puedes ir, y entonces hacerlo como vida, ¿ya? Eh, el vivir en el presente y construyendo el futuro a través del día a día. Entonces, el no conformarse en realidad, ¿ya? Entonces yo creo que cuando uno no se conforma y cuando uno persevera, independiente de lo que vaya uno aprendiendo, eh, que es muchas veces a través del error, pero tomando estos aprendizajes y que también te dan esta solvencia y esta potencia como para decir que por algo uno está acá, ¿ah? Y otra vez nos vamos al servir, ¿ah? No, estamos sirviendo y también nos servimos a nosotros mismos. Mira, qué lindo lo que me cuentan. Son palabras muy potentes, son palabras no solamente potentes, sino que profundas, ¿no? Muy profundas. Y claro, hay mucha determinación y hay mucha perseverancia en ustedes. También veo mucho el amor entre ustedes, entonces eso es precioso y no solamente precioso, sino que es como eh, lindo de ver, ¿cierto? Lindo de como que de palparlo, de sentirlo, ¿no? Oye, ya nos vamos a estar despidiendo, pero algún mensaje, alguna cosa final que quiera decir cada uno antes de que terminemos. A mí me encantaría decir a las personas que nos escuchen, ya sean finalistas o no, que de verdad todos esos sentimientos que hay detrás de esas palabras que decimos, construyen todo universo, son realmente creadoras. Entonces, a veces quizá pueden estar un poquito tristes o enojados, y entonces mejor contar hasta tres, como nos decían antes nuestros papás, como una respiración profunda antes de lanzar algo, o mejor inspirarse y decir algo que pueda elevarte, que pueda ayudarte a ti y al otro. Ya, qué bueno, gracias, Ale. Sí, yo creo que en términos generales es como, no importa la fórmula, nosotros planteamos una porque ya te comentamos cómo llegamos a esto, pero creer en uno, a creer que uno no es solamente lo que uno ve en el espejo, en cuanto al físico, eh, saber que uno tiene una potencia que está en uno. Muchas veces uno tiene esta búsqueda de buscar lo que a uno le falta fuera de uno, ¿ya? Y a medida que uno avanza en este tiempo-espacio, se da cuenta que todas las cosas que uno busca fuera de uno están dentro de uno, ¿ya? Y cuando uno empieza a descubrir todas estas cualidades y que siempre son mucho más positivas que negativas, aunque uno tenga otra impresión, ya eso es lo que va a generar que uno se reconozca como el ser que es y se dé cuenta que uno vino a esta experiencia de vida a hacer, a aportar dentro de un contexto que muchas veces uno no se imagina, muchas veces las acciones que uno tiene, claro, uno las hace con un objetivo, pero y eso te pasa a ti, en tu rol de escritora, profesora, instructora, de madre, a Caro, a mí, en nuestros roles, nos damos cuenta que cada cosa que hacemos tiene una trascendencia en gente que nunca vamos a conocer, ¿ya? ¿Ya? Y que es mucha más la gente beneficiada, pero infinitamente mucha más la gente beneficiada, que no sabemos cómo, pero que se van a beneficiar de nuestros actos. Entonces, y eso es maravilloso porque uno se siente parte del todo y se siente como parte de este universo en el que habitamos. Entonces,
cuando uno empieza a toma conciencia de esto, entonces uno se compenetra con esta responsabilidad. Entonces, el, el transitar, haciéndose responsable de su acto, lo encuentro como maravilloso porque uno está entregando, sirviendo, y no sabe a quién, pero sabe que es para bien. Entonces, y eso pasa por reconocerse como los seres que cada uno son. Muchas veces nos mal calificamos, ¿ah? Y no nos bien calificamos, nos reforzamos más negativamente que positivamente. Y resulta pero cuando uno en general le pregunta a la gente, no importa el contexto, la situación económica que tiene, dónde vive, qué hace, y si uno le pregunta cómo es la vida, siempre uno va a tender a decir que es maravillosa, que, que digna de ser, Vivirla. de vivirla y de experienciarla. Así que eso. Qué bueno, muchas gracias por sus mensajes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ambos han dicho, ¿cierto? Y claro, todos nosotros somos un como faro radiante también, ¿no? Que podemos a través de todo lo que hacemos en el mundo, no solamente los que nos dedicamos a esta parte espiritual o a otras disciplinas de este tipo, sino que todo el mundo desde su espacio puede ser ese faro radiante actuar desde ese lugar y afectar positivamente a mucha gente, mucha gente. Así es que muchas gracias por estas palabras, les doy las gracias por haber estado aquí conmigo y bueno, estaremos en contacto pronto y para nuestros amigos que nos están escuchando, ya volvemos pronto con otro podcast, con otra invitada especial o invitado especial. Muchas gracias. Gracias a ti.